Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Y el tema se llama: los ojos del Señor están sobre los justos. Los ojos del Señor están sobre los justos. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más por tu amor, tu misericordia, que nos tienes aquí, Señor, reunidos con un mismo propósito de alabarte, de adorarte, Señor, de conocerte más por medio de tu palabra, Señor, y también te pedimos, Señor, que tú sigas moldeando nuestras vidas con tu palabra, Señor, que tanta falta nos hace falta mucho, mi Dios, porque necesitamos seguir madurando, Señor, en esta vida, Señor. Sabemos que ya estamos en otros tiempos difíciles, Señor, y nosotros como cristianos necesitamos madurar, Señor, y dar fruto, Padre, y que nuestro carácter, Señor, vaya reflejando al carácter de tu Hijo Jesucristo, Señor. Bendice tu iglesia, Señor, y bendice mi vida en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Los ojos del Señor están sobre los justos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, es un recordatorio de que Dios siempre está presente, atento y dispuesto a escuchar las oraciones de aquellos que buscan vivir una vida justa. Dios está dispuesto a escuchar las oraciones de aquellos que están dispuestos a vivir una vida justa. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. La pregunta es, ¿cómo puedo saber que Dios está escuchando mis oraciones? ¿Acaso Dios escucha mis oraciones? Bueno, déjame decirle que Dios es omnisciente. Él es consciente de cada oración que se ora y de cada pensamiento que cada persona tiene. Él es consciente de todo. Él es Dios y nada se escapa de sus manos. En el Salmo 139, capítulo 1, versículo 4, David comienza su oración reconociendo que Dios lo sabe todo. Aquí David reconoció que Dios lo examinaba y lo conocía de un modo muy profundo y especial. ¿Qué dice Salmo 139, versículos del 1 al 4? Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. En otras palabras, lo que nos está diciendo este salmo es que no hay nada sobre ti o sobre tu vida que no sepa Dios, No hay nada. Él conoce tus palabras. Él conoce tus pensamientos, tus acciones. Él conoce tus pensamientos más profundos, tus anhelos y hasta aquello que todavía no has pensado ni hablado aún. Así de inmenso es su conocimiento de Dios sobre ti. Dios conoce nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro. Él examina lo más profundo de nuestro corazón. Aun cuando nosotros no entendemos por qué nos comportamos de un modo o de otro, pero Dios sí lo entiende. Su conocimiento sobre nuestra vida es mucho más amplio que uno mismo pudiera tener. Nuestra mente no alcanza a llegar a comprender cómo Dios puede saber todos estos detalles de nuestra vida, de tu vida. Y de igual manera Él conoce los mismos detalles acerca de miles y millones de personas alrededor del mundo.
Por lo tanto, la pregunta no es si Dios puede escucharnos, ¿eh? Claro que sí. Sino más bien, si escucha a Dios nuestras oraciones con la intención de responderlas. Claro que Dios puede escuchar a toda criatura, a toda persona, sus pensamientos, sus oraciones. Pero ¿acaso Dios lo escucha para responder sus oraciones? La palabra de Dios nos enseña que Él no oye las oraciones de todos, sino solo la de los justos. Amén. Solo la de los justos. Salmo 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dice: los ojos de Jehová están sobre los justos. Ahora, ¿quiénes son los justos? ¿Alguien se considera justo aquí? ¿Acaso puede ser un hombre justo delante de un Dios santo? ¿O cómo es que puede un Dios santo decirnos a nosotros los pecadores: tú eres justo? Fíjese que esta misma pregunta se la hacía Job, ahí en Job, capítulo 25, versículo 4 al 6. ¿Qué decía Job? Dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. ¿Qué te pasa, Job? ¿Cómo nos dices gusanos a nosotros? ¿Verdad? Dice Job que la luna ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre no es más que un gusano junto a los cuerpos celestes, como es la luna, las estrellas, el sol. Es que, hermanos, estamos enfrente de un Dios santísimo, Dice que la luna ni las estrellas son tan limpias, dignas para con Dios. Cuánto menos el hombre, que es como gusano, dice la Biblia. Esto lo tenía bien claro el rey David también. El rey David dijo con sus mismos labios ahí en el Salmo 22, versículo 6. Dice David: mas yo soy gusano, dice, y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Amén. Pero ¿quién se siente grande aquí, o allá afuera? Recuérdeles estos pasajes, ¿verdad? Cómo nos identifica la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede el hombre ser justificado ante Dios? ¿Cómo puede un Dios justo justificarnos y bendecirnos? ¿De qué forma? Bueno, por lo menos hay dos maneras que la justicia de Dios debe ser satisfecha, Hay dos maneras. La primera, la justicia de Dios podrá ser satisfecha por el sufrimiento del pecador en el infierno para siempre, día y noche sin parar en un tormento eterno. Así es como la justicia de Dios será satisfecha contra el pecador. Y la segunda, la justicia de Dios podrá ser satisfecha por alguien más que reemplace al pecador en su nombre. Pero ese alguien tiene que ser completamente justo, sin pecado y sin mancha. Y tiene que pagar por los pecados de los pecadores. Ese alguien tiene que anivelar la balanza de la justicia a tu favor, pagando un precio muy alto. La buena noticia es que ese alguien ya ha venido, y es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. El Señor Jesús ha venido a nivelar
a nivelar la balanza que estaba inclinada en contra de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. ¿Y qué dice en Isaías capítulo 53, versículo 4 al 5? Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Hermanos, dice la palabra que nuestros pecados no nos son imputados, porque han sido imputados a Cristo, aceptándolos como si fueran su propia deuda. Él los ha pagado por completo, todos nuestros pecados. Somos justos porque somos justificados por la sangre de Cristo solamente. Así que ahí es donde se ve nuestra justificación, en la sangre de Cristo. Así es como un justo Dios puede justificar a quienes fueron criminales como nosotros en algún tiempo. Somos justificados cuando creemos en Cristo. Desde ese momento Dios nos ve como justos, aunque no lo seamos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahora, ¿cómo se supone que deban vivir los justos? ¿Cómo deben vivir los justos? Los justos viven como personas honestas, compasivas y que buscan hacer el bien, mis hermanos. Los justos son personas que quieren permanecer fieles a Dios y a sus intereses, no los tuyos, sino los intereses de Dios. La palabra justos en este versículo se refiere a aquellos que viven de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando vivimos de esta manera, podemos estar seguros de que Dios está de nuestro lado, y siempre estará ahí para apoyarnos. Cuando vivimos de esta manera, hermanos, la Biblia nos enseña que todos somos pecadores y que nos equivocamos. Pero aquellos que se esfuerzan por vivir de una manera justa pueden confiar que Él los escuchará, nuestras oraciones. La pregunta es: ¿estamos viviendo una vida justa y en línea a la voluntad de Dios? Si es así, entonces podemos confiar que Él siempre estará escuchando nuestras oraciones. Amén. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 3. Dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Dónde están los ojos de Jehová? En todo lugar. ¿Y a quiénes está mirando? A los buenos y a los malos. Hoy generalmente las personas están viviendo sin considerar el hecho de que hay alguien que nos está observando, Se les olvida que hay alguien que los está observando. Muchas personas hoy en día
piensan que los ojos del Señor no nos están mirando. Especialmente aquellas personas que son mundanos o incrédulos. Podrían dudar de que Dios realmente ve a toda la humanidad. Lo dudan, no lo creen. Por eso a veces cometen transgresiones, cometen pecados y piensan en sus mentes: aquí nadie me ve, ya está oscuro, aquí no hay nadie excepto yo, vamos a hacerlo. Y es que la esencia de la maldad ignora la omnisciencia de Dios. La esencia de la maldad ignora la omnisciencia de Dios. ¿Sí saben que el pecado surge cuando olvidamos que Dios siempre nos mira? Claro que sí. ¿Sí sabe que generalmente los seres humanos dejamos de hacer muchas cosas malas solo por el hecho de que hay otros que nos están observando? Claro que sí. Es como aquellos padres que con una mirada de advertencia le dicen a sus hijos, ¿verdad? Te estoy mirando, te estoy mirando, te estoy viendo. Con la idea de que los niños no pueden salirse con la suya. O que ninguna travesura, ¿verdad? Esa es la intención de los padres. Esa mirada del padre hacia el hijo es como una advertencia que pone algo de miedo en el corazón travieso de su hijo. Bueno, así como un niño no puede escapar de la mirada vigilante de sus padres, tampoco nosotros podemos escondernos de la vista de Dios. Por eso debemos pensar constantemente en que Dios nos está mirando. Dios te está mirando. Hermanos, el saber que Dios nos está observando en cada momento de nuestra vida nos debe impulsar a hacer lo bueno y alejarnos de la maldad, de lo malo. Nos debe ayudar a recordar siempre que debemos hacer el bien y nunca el mal, porque Dios ve todo lo que hacemos, lo que estás pensando, qué intenciones tienes. Dios ve en todas partes, Dios mira desde los cielos a todas las personas y ninguna se le escapa. Jeremías capítulo 23, versículo 24 dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? Dice que Dios observa los caminos de todos. Nadie puede ocultarse en lugares secretos, ni encubrir sus pecados ante un Dios santo. Nadie, no podemos. Podremos ocultar nuestros pecados de la gente, pero no podemos esconderlos delante de Dios, quien llena el cielo y la tierra con su presencia. Hermanos, disculpen, la tierra es tan solo una partícula de polvo en todo el universo, Nuestra tierra es solamente un granito de arena. Y aunque la tierra es muy pequeña ante los ojos de Dios, las personas la consideran un lugar muy grande y piensan que pueden ocultar sus pecados delante de Dios, sus acciones. Pero nadie puede esconderse de Dios y tampoco nada se puede ocultar de Dios. Todo está expuesto ante Dios.
todo. Aunque piense el hombre necio que puede esconderse en lugares secretos, no puede, jamás, porque el ojo de Jehová lo ve todo, todo. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 13? Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amigo y hermano, debemos tener bien claro que nosotros no podemos ocultar nada de Dios. Amén. Amén. Y es que algunos viven con la falsa ilusión de que pueden evitar que Dios conozca todos los detalles de su vida, incluso sus pensamientos y sus planes. Hay personas, inclusive cristianos, que oran a Dios pidiéndole ciertas cosas y que haga ciertas cosas a favor de ellos, pero nunca le cuentan sus motivos. ¿Con qué motivos? Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Por eso Dios no nos responde a nuestras oraciones, porque pedimos mal. Él nos escucha, pero sabe qué motivos, qué intención tienes cuando oras. Hermanos, Dios conoce los pensamientos de nuestro corazón y todo lo oculto queda expuesto ante su omnisciencia. Todo lo oculto queda expuesto ante su omnisciencia de Dios. A la hora de la verdad no tenemos que informarle nuestras motivaciones porque Él las conoce en todo momento. Por eso la persona verdaderamente sabia es la que entiende que todo está expuesto ante Dios. Y cuando llega a orar, mejor le abre su corazón a Dios, no le oculta nada. Vemos la historia de David, ¿verdad? Un hombre imperfecto, sujeto a muchos pecados, al igual que nosotros. Pero algo que nos llama mucho la atención es que la declaración que David hizo ahí en Salmos, capítulo 139, versículo 7. ¿Qué dice Salmos 139, 7? Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Probablemente David en algún tiempo había considerado huir de la presencia de Dios, ¿verdad? Como lo hizo Jonás. Pero David en su meditación había entendido que no había un lugar en el cual pudiera esconderse de Dios. Y continúa diciendo ahí en el Salmo, versículo 8 al 12, del Salmo 139. Dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así es de grande nuestro Dios. Hermanos, Dios está en todo lugar, espacio y tiempo. No hay un lugar en esta tierra donde podemos escondernos de su espíritu. Nada ni nadie en el cielo y en la tierra puede escapar de ser observado por Dios. Nadie. Amén. En el Salmo
capítulo 11 fue otro salmo que escribió el rey David cuando era un fugitivo del rey Saúl. ¿Qué dice Salmos capítulo 11, versículos del 1 al 7? Este es un salmo muy cortito, ¿verdad? Y lo escribió el rey David. Dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. En este salmo, David registra el mal consejo que le dieron sus amigos cuando huía del rey Saúl. Dice en el Salmo capítulo 11, versículo 1, dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? Sus amigos con los que estaba David le habían sugerido a escapar y huir por su vida, porque Saúl lo estaba buscando para matar. En otras palabras, le dicen: escapa por tu vida, que si te llega a encontrar Saúl te mataría. ¿Por qué corres el riesgo? Ahora es el momento de huir a las montañas como un pájaro. Pero David no era un hombre de miedo, Claro que no, sino un hombre de fe. Él rechaza sus miedos y responde con fe, porque su seguridad no se basaba si Saúl estaba en el trono de Israel. Su confianza más bien estaba basada en el que el Señor estaba en el trono que está en los cielos. Amén. ¿Qué dice Salmos capítulo 11, versículo 4? Dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Amén. En la naturaleza de David no estaba el correr, sino en confiar. No corras, mi hermano. No le tengas miedo a Trump. Confía mejor en el Señor. David sabía que podía descansar y confiar incluso mientras era perseguido por su enemigo. Así era David. David sabía que Dios tiene el control en última instancia y que Saúl no podía tocarlo sin la aprobación de nuestro Dios. Además, Dios no estaba ajeno a lo que estaba experimentando David. Él sabía muy bien lo que estaba pasando. David estaba constantemente vigilado por la supervisión protectora de nuestro Dios. Amén. Y es que, hermanos, es un consuelo saber de que Dios nos está observando continuamente. Es un consuelo para nosotros. Y si los ojos del Señor están en todas partes y siempre en nosotros, podemos contar que su presencia está con nosotros en cualquier lugar. Amén. Sabiendo que los ojos del Señor siempre están sobre los justos, podemos confiar que su protección es constante. Su protección es constante, mis hermanos. Seamos justos, esforcémonos para vivir la vida cristiana y el Señor responderá nuestras oraciones. Amén. Hermanos, Dios tiene preferencia, Claro que sí.
sus hijos, los salvos por medio de la fe en Jesucristo, aquellos que han decidido aceptar a Jesús como su Señor y Salvador personal. A ellos Dios les presta especial atención. Fíjese que esa expresión de los ojos del Señor están sobre los justos es más que estar en un estado de observación, sino que Dios está velando por los suyos, por sus hijos. A menudo se piensa en Dios como el Padre severo, ¿verdad? Así es como pensamos de Dios, que vela por sus hijos desobedientes para castigarlos. Pero, ¿será eso por qué Dios nos mira constantemente? ¿Será esa la razón por la cual Él nos ve? ¿Acaso está Él simplemente esperando hasta que arruinemos algo o caigamos en pecado para recibir castigo? No, amigo y hermano, así no es Dios. La razón de la vigilancia constante de Dios sobre nosotros no es para disciplinarnos o para castigarnos. Él no nos está monitoreando para ver si nos desviamos o desobedecemos. Él no nos mira con sospecha. Más bien, Él nos mira con amor, con misericordia. Así es como el Señor nos mira. Claro que Dios se digna de mirar hacia abajo, hacia la tierra, pero Él está mirando hacia abajo con amor, así como un padre mira a sus hijos con amor. Así es nuestro Padre Celestial, nos mira con cariño. Esa es una verdad que nos cambia la vida, mis hermanos. Ese cuidado único y especial que Dios tiene de nosotros nos debe llenar de paz y de tranquilidad. Amén. Esta es la verdad, que Dios tiene un gran interés personal para cada uno de nosotros, mis hermanos. La Escritura nos promete que su mirada está fija en nosotros. Dice Salmos capítulo 32, versículo 8, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Usted cree que Dios está mintiendo? Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hermanos, podemos confiar que todo lo que nos acontece en nuestras vidas, aún los detalles más insignificantes, Él los ve para cuidarnos y para protegernos. Por esta razón, el salmista oraba ahí en el Salmos 17:8, ¿verdad? Decía: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Nosotros somos la niña de sus ojos. Fíjese que Él no solo ve y sabe nuestra situación, sino que al verla, Él nos socorre y nos ayuda en nuestra necesidad. Amén. Por eso podemos confiar que no hay necesidad que tengamos que Dios no mira. Él lo conoce todo. Por esta razón el apóstol Pablo dijo ahí en Romanos capítulo 8, versículo 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Así que confiemos en Dios. Estamos bajo su cuidado. Aún las cosas que no tienen sentido o que no entendemos, al fin trabajarán para nuestro propio bien y para nuestro propio provecho. Gloria a Dios por esto, mis hermanos. ¿Por qué hay que tener miedo? Afligirse. No hay nada.
Y es posible que no lo entendamos todo, o que lleguemos a pensar que Dios no está mirando lo que nos acontece. Hermanos, al fin del día, confiemos que toda situación obrará para nuestro favor si nos mantenemos firmes en su palabra. Amén. Su protección y cuidado es seguro para aquellos que confían en el Señor. Salmo 33:18 dice: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Dice que el ojo de Dios está sobre los que le temen. ¿Nosotros le tememos al Señor? ¿Tenemos temor de Él? ¿Reverenciamos quién es Él? ¿Honramos quién es Él? ¿Amamos lo que Él es? ¿Lo que Él significa para nuestras vidas? Si es así, si ese temor está en nuestras vidas, podemos tener la certeza que Dios va a estar pendiente de cada uno de nosotros, los que esperamos en su misericordia. Amén. Si estamos haciendo lo correcto, los ojos de Dios siempre estarán puestos en nosotros, atentos a nuestras oraciones. Algo que nos da un sentido de paz y de seguridad. Dice Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 26. Mateo 6, 25-26 dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermanos, si Él cuida a las aves, cuidará también de nosotros. Si Él se encarga de cada uno de los pajaritos, ¿verdad?, que andan por ahí volando, que cada uno de ellos tenga un granito de semilla o algo que picar o que comer, ¿cuánto más Él no se va a encargar de cuidar por nosotros y de velar por nosotros y de estar pendiente de nuestras necesidades, que somos sus hijos? ¿Qué Dios tan grande tenemos, mis hermanos? No solo se ha preocupado de querer salvarnos, enviando a su Hijo Jesucristo para morir por todos nosotros, llevando nuestros pecados y sufriendo el castigo que merecíamos, sino que también se encarga de buscarnos de uno en uno, de llamarnos, de reconciliarnos con Él, y luego se encarga en absoluto cuidado de nuestras vidas. Así es nuestro Dios, amoroso y cariñoso con sus hijos, mis hermanos. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hermanos, Dios ha garantizado escuchar las oraciones de aquellos que son suyos, Esto nos ha garantizado Dios, pero Él no ha garantizado escuchar las oraciones de aquellos que no le pertenecen. Eso es lo que no Dios ha garantizado, Dice Juan capítulo 9, versículo 31, dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hermanos, la única oración que puede hacer un pecador es:
Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, me arrepiento de mis pecados y te pido que me aceptes como un pecador. Esa es la única oración que puede hacer un pecador que no le conoce. Esa es la única oración que el pecador puede hacer y que Dios escuchará de sus labios para recibir salvación a través de Jesucristo. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Pero hay personas que piensan que uno puede vivir una vida alejada de Dios, una vida vivida como uno quiera, y cuando se encuentran en problemas piensan que podrán estar presente ante un Dios, de presentarle sus oraciones y que Él los escuchará. Amigo y hermano, así no funcionan las cosas, Nosotros no podemos presentarnos delante de Dios cuando queramos, ¿verdad? Estando en pecado. Hay quienes tienen la falsa idea de que uno puede pedirle a Dios ayuda en cualquier circunstancia, indiferentemente de que sea un hijo de Dios o no lo sea. Amigo y hermano, recordemos que Él no ha prometido escuchar las oraciones de aquellos que no le pertenecen, de aquellos que no son justos. La Escritura indica claramente que Dios no escucha ni responde a toda oración. Dios no contesta la oración de aquellos que tienen motivos personales y egoístas. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dios no contesta la oración de aquellos que guardan iniquidad en sus corazones. Salmo 66:18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Dios no contesta la oración de aquellos que no tienen fe. Santiago capítulo 1, versículos 6 al 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. Entonces la pregunta es, ¿acaso Dios está consciente de las oraciones de los pecadores? Sí, pero decide no escucharlas, no responderlas. Mas los oídos de Dios están abiertos a los justos. A los justos. Santiago 5:16 dice que la oración del justo puede mucho. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Todo el mundo quiere que sus oraciones sean eficaces, ¿verdad? Recuerde que la oración efectiva tiene que ver más con el que hace las oraciones que el que cómo orar, Así que no necesitamos impresionar a Dios con nuestra elocuencia o inteligencia, Después de todo, Dios sabe cuáles son nuestras necesidades, incluso antes de que las pidamos. Mejor asegurémonos que nuestra vida esté en conformidad con la voluntad de Dios para que nuestras oraciones no tengan estorbo, mis hermanos. Amén. Vamos a orar, sí, hermanos.